perdón. El resultado ha quedado de forma completamente unánime. Primero, alta de oposición. Segundo, baja de oposición. Tercero, baja de gobierno. Y cuarto, alta de gobierno. Como vamos a entender las comparativas en por qué primero se sobrepone a baja de oposición y baja de gobierno. Segundo, tercero, alta de gobierno. Y luego nos vamos a ir moviendo tercero, cuarto, segundo, tercero y todas estas fantasías. Ok. Con respecto a alta de oposición y baja de oposición, que es primero y segundo. Creemos que en este sentido, existen diferentes temporalidades en las cuales el escenario de alta de oposición intenta mitigar el escenario más probable dentro del debate donde existe una victoria por parte de la derecha en estas elecciones, y es a partir de aquí donde se generan beneficios donde implícitamente tanto alto como la alta buscan una moderación de la derecha, sobre todo en cuáles son las políticas que las cuales se van a materializar menores derechos para las personas, menor estabilidad en los bloqueos tanto para la alta como la baja. En este sentido, creemos que el escenario en que se mueve alta de oposición, primero es uno que está mejor posicionado en el debate en términos de certeza consensual bajo lo que todo el mundo considera el escenario más probable, lo que hace que sus impactos derivados sean mucho más certeros dentro del debate, pero segundo, los mecanismos de baja de gobierno, de baja de oposición en términos contextuales, nunca están posicionados en relación a su alta, de por qué son útiles o necesarios en una comparativa en la que de forma paralela son capaces desde alta de oposición de generar que el actor que se considera como el más potencialmente peligroso, que es justamente esta ultraderecha, sea moderada. En este sentido, creemos que sí hay un crédito dentro de baja de oposición para demostrar que se puede instrumentalizar concretamente la forma en que ahora Macron ha disuelto el Parlamento para que se genere un voto antiderechas, porque ese mecanismo o esos impactos son más relevantes que los de su alta a la hora de generar una contención de esa derecha una vez ya entren al poder. Creo que es un ejercicio que nunca está posicionado explícita o implícitamente dentro de baja de oposición en el debate como para ganar a su alta, y que llegan de forma paralela a un beneficio similar a la hora de entender cuáles son las políticas que se pueden aplicar o no derivadas de esa ultraderecha y derivadas de la medida concreta que se plantea no lamentar dentro de las oposiciones. En ese sentido, pues justamente como los impactos son suficientemente relevantes dentro de alta de oposición, pero también en ese segundo punto creemos que la gravedad de los impactos que se acaban desbloqueando dentro de alta de oposición es más fuerte que los que se acaban desbloqueando dentro de baja de oposición, fundamentalmente porque de la contención de esta instrumentalización antiderechas de baja de oposición, si llegan al poder igualmente, no es tan claro cuáles son las formas en las que va a acabar moderándose el discurso, las políticas, las medidas que se realicen a partir de sus análisis exclusivos, y sí es mucho más claro en términos comparativos desde alta de oposición por qué en 2027 da más capitalización de llevar a cabo las medidas que se quieren evitar, pero también porque en última instancia como los incentivos de movimiento de las partes izquierdas de generar consensos que contrapesen dentro del propio Parlamento, pero de la derecha de sentirse responsabilizada, igualmente nos lleva como a un grado de impacto macro mucho más fuerte de lo que se plantea dentro de baja de oposición. Entonces, como en esos ámbitos consideramos que en la temporalidad, en la certeza y en el grado de impacto es más fuerte alta de Oppo que baja de Oppo. En la comparativa de alta de Oppo y baja de gobierno, aquí creemos que primero el encuadre en términos de principios de baja de gobierno alrededor de lo que se promete a las personas que ahora se quedan desamparadas dentro de la extensión, y esto está profundizado también en el látigo de cómo no tienen otra alternativa si no es a través de las ideas de Macron que ya le había sido prometida. Creemos que es un principio que nunca está contrapesado en términos de legitimidad con por qué las personas sí van a percibir de facto dentro de alta de oposición que es una medida legítima con respecto al contexto actual en el cual democráticamente nos estamos moviendo. Creemos que la parte de la legitimidad de baja de gobierno en este sentido como no depende tanto de que yo esté disolviendo o no el Parlamento, sino de que depende de que de facto la ultraderecha tenga una posición política dentro de Francia, y creemos que es un consenso dentro del debate que probablemente siempre va a tener una posición política. Entonces, el grado en que se rompe la legitimidad es mucho menos exclusivo desde baja de gobierno y no atiende las mitigaciones de alta de oposición de por qué sí se puede percibir como algo legítimo en el contexto particular en el que ellos mismos se están moviendo. Entonces, es en esta primera idea de legitimidad donde creemos que no es solvente en términos del encuadre contextual de por qué se va a agravar con la medida política europea el caso de baja de gobierno. En términos consecuencialistas, aquí es donde de nuevo creemos que el caso de baja de gobierno no responde a la temporalidad de
alta de oposición de cómo se van a generar discursos o cómo se van a no afectar a las personas vulnerables que la propia baja de gobierno quiere, que es la valoración de vulnerabilidad que aparece en la extensión y que luego es posicionada también como en el látigo, como el impacto, como marginalmente más, el impacto más grave dentro del debate y el tipo de políticas que se hacen, porque fundamentalmente incluso se explica que ahora mismo puede resultar que la derecha, que la izquierda se ve menos legitimada dentro de la posición que ocupe cuando se den las elecciones, precisamente porque son ahora en el momento contextual, el grado en que esa derrota de Macron, asumiendo que existe una ultraderecha y que la ultraderecha es legítima dentro del Parlamento, creemos que no responde en términos consecuencialistas a qué es lo que va a pasar cuando efectivamente gobierne la ultraderecha. Aquí la contención de la ultraderecha no es quien está siendo obstruccionista, sino que es la izquierda. Creemos que son ejemplos que no están justificados dentro del debate porque son los más probables y sobre todo que en los consensos que sí están apareciendo existen, que por parte de la ultraderecha es justamente quien tiene más cuestión de oposición, más cuestión de oposición violenta, más cuestión de obstrucción de las políticas y los mecanismos como que están fuera dentro de la misma. Entonces, creemos que si bien pueden haber momentos en que es cierto que es la izquierda quien obstruye, no demuestra que la derecha, que es la gente que más se tiene que abordar, como no tenga en ese sentido incentivos de moderarse. Pero segundo es que las respuestas de baja de gobierno con respecto al caso de alta de oposición alrededor de eso son ejemplificaciones que en su mejor escenario acaban siendo momentos simbólicos en los cuales la ultraderecha puede generar cuestiones como políticas que sean cuestiones como las que ponen ellos mismos, como de las banderas LGTB y de las asesorías que les permiten como gobernar con un cierto grado de extrema derecha. Eso no prueba o eso no interactúa con que el grado de extrema derecha con el cual se van a mover esas políticas es mucho menor ahora en las lógicas de alta de oposición de lo que es que lo hagan de aquí a 5 o 10 años, cuando han tenido la capacidad de capitalizar todos los errores que va a continuar ejerciendo Macron en el gobierno. Entonces, en ese sentido, creemos que la construcción de cuál es el grado de daño que va a hacer la derecha cuando está ahora en el poder es una que está suficientemente como mitigada dentro de alta oposición y no es efectiva como la comparativa de qué son las políticas que no va a pasar ahora que sí pasarían que sí pasarían en el 2027 o viceversa. Entonces, como creemos que no es tan exclusivo la forma en que se va a comportar la derecha como si entendemos la exclusividad de que se pueda generar dentro de alta de oposición como esa misma generación. Lo tercero es con respecto al funcionamiento de Macron, y es que la alternativa de baja de gobierno sobre por qué Macron va a poder realizar medidas que sean más que ayuden a estas minorías que tienen más falta de derechos sociales y que tienen como más necesidad con respecto a las mismas, está contendida porque el funcionamiento del Parlamento efectivamente así se los permita, y creemos que en este sentido, si desde alta de oposición existe un statu quo que está razonado y compartido alrededor de por qué la derecha es quien está generando más oposición dentro de las medidas de Macron que puede y no puede aprobar en el ahora, la comparativa y por tanto el grado con el cual se sitúa un beneficio exclusivo de lo que puede hacer Macron por parte de baja de gobierno o lo que podría hacer o no hacer, creemos que no es un clash comparativo porque nunca está demostrado dentro de baja de gobierno en última instancia cómo va a acabar moviéndose positivamente el Parlamento, como el Parlamento gestionando hacia sus políticas, y no se va a mantener como que está ahora, que es que a veces pasa, a veces no, como en el contexto como más razonable de cómo acaba funcionando Francia. En relación a alta de oposición y alta de gobierno, aquí creemos que hay respuestas dentro del primer discurso y en el segundo discurso para contestar a la premisa con respecto a la legitimidad en la cual se acaba sustentando el caso de alta de gobierno, en el cual creemos que en última instancia si bien puede ser cierto que se presenta una tensión sobre cómo acaban funcionando los poderes teóricos dentro del propio sistema, y es una buena identificación de cómo puede existir una inestabilidad más estructural cuando esto lo permeamos. Creemos que no está suficientemente sustanciado los impactos derivados de esta propia premisa como para entender que sean que generen un grado de inestabilidad comparativamente mayor a la que se puede generar si este mecanismo no está. Es decir, porque es cierto que en última instancia cuando yo estoy posicionando los poderes los unos a los otros, la manera en que se van a contrastar y la forma en que van a pelearse entre el ejecutivo y el legislativo y la generación de desconfianza es mayor o menor de la que existe en el statu quo. Creemos que en términos teóricos puede ser cierto, pero en términos prácticos no está justificado porque es lo más probable que pase dentro de la comparativa, y ahí es donde
las respuestas de alta de oposición sí son efectivas a la hora de primero señalar, porque lo más probable es que sí se perciba como legítimo, pese a que existe en el mejor de los escenarios de gobierno esta disonancia entre el ejecutivo y el legislativo, y segundo, en términos del impacto derivado de todo esto, si al final lo que se busca es la estabilidad, cuando ambos reconocen implícitamente que lo que queremos es que la ultraderecha no instrumentalice o se posicione de una forma mucho menos, que obstruya mucho menos al sistema dentro de la participación política. El grado de instrumentalización que puede realizar desde las lógicas de alta de gobierno la ultraderecha en su propia victimización del primer discurso o en las respuestas que se dan en el segundo discurso de cómo va a cambiar la percepción de algún tipo de votantes. Creemos que es mucho menos exclusivo de lo que se plantea el grado en última instancia de daño que se da el grado de beneficio, mejor dicho, que tiene alta de oposición al conseguir modelizar a la derecha. Sí, a la derecha cuando se encuentra en el poder de las lógicas de responsabilidad. Creemos que no hay respuestas suficientes dentro de alta de gobierno para decir por qué esa responsabilización no le pone en una posición diferente dentro de la oposición y que esto hace como daño y esto sí valida que sea probable que se dé el beneficio que plantea alta de oposición en comparativa a alta de gobierno. Con respecto a baja de gobierno y baja de oposición, es la comparativa que teníamos más dudas del panel y aquí consideramos que primero es que se resuelve hacia baja de oposición, primero con respecto a el grado en el cual baja de oposición gana el choque con respecto a principios en legitimidad de la medida y la incapacidad dentro de las bajas a la hora de resolver cuál es el comportamiento o el detonante más probable a la hora de generar beneficios consecuencialistas, donde creemos que en ese sentido marginalmente baja de gobierno incluso es más dependiente y es más incertero lo que puede plantear que baja de oposición, pero que en ese punto como el choque más determinante es el choque de legitimidad y el choque de principios que sí gana de baja de oposición. ¿Por qué consideramos esto desde el panel? Primero, porque consideramos que las lógicas de legitimidad de baja de oposición son independientes de las consecuencias y no hay respuestas dentro de baja de gobierno que nos hagan entender por qué todos esos razonamientos son inválidos dentro del debate cuando están efectivamente posicionados bajo el contexto democrático y en última instancia como bajo la importancia y legitimidad que era uno de los choques que se estaban moviendo dentro del debate. En este punto creemos que sí es solvente la explicación que se realiza dentro de la extensión de baja de oposición de cómo independientemente de los resultados esta es una medida necesaria para reflejar el cambio que existe en la forma en que las personas están interactuando con la ultraderecha y lo que acaba proponiendo, ¿no? La asunción de baja de gobierno es que es ilegítimo que yo reconozca que la ultraderecha me está ganando y que le dé un espacio con respecto cuando se da esta disolución del Parlamento, pero esta ilegitimidad nunca está sustentada en por qué es un principio moral más o menos importante dentro del debate en comparativa a la ilegitimidad moral que sí, bueno, moral no, la legitimidad que se da en términos contextuales y democráticos y sí mucho más certeros de baja de oposición, de por qué independientemente de los resultados es algo que necesitamos y que es bueno que validemos y no esperemos como 4, 5, 6, 7 años. Como en este punto, luego, en este punto entonces como pasa mucho más en un amplio margen, mucho más fuerte baja de oposición en por qué en principios esto es algo útil de realizar y en términos consecuencialistas, aquí creemos que baja de gobierno prueba que existe una deslegitimización de continuar votando a la izquierda de Macron, que es la que en términos implícitos su lógica reconoce desde que puede poner un mayor contrapeso dentro de cómo se acaban desarrollando las políticas de la izquierda y aquí creemos que sí, en el primer discurso y en el segundo discurso como hay mínimas construcciones que son ciertas con respecto a por qué justamente cómo se puede generar este choque dentro de cómo las personas más probablemente como no acaben votando por ese Macron, pero creemos que las respuestas de baja de oposición sí son suficientes a la hora de explicar porque yo no necesito votar por Macron, necesito no votar por la ultraderecha y eso implica un voto activo en contra de a lo mejor otros partidos, incluso si no es en el mejor de escenario baja de gobierno Macron, como para generar en bloque y en conjunto un contrapeso que puede ser suficiente para taimar alguna de las partes de la derecha. Aquí el problema es que si baja de oposición prueba el beneficio y creemos que sí es eficiente a la hora de probar cómo un actor va a tener un incentivo político y baja de gobierno habla de otro actor con respecto al incentivo político, no sabemos cuál es el mayor detonante de que en última instancia se generen políticas mejores o peores en el ahora o en el 2027, sobre todo en relación a cuáles son los temas transversales que también vienen en parte de la extensión y el látigo de baja de oposición contestados como la migración va a seguir siendo importante por la ideología política que se acaba instrumentalizando, que se acaba generando dentro de Francia. Entonces aquí, en términos consecuencialistas, nos decantamos por cuál es el beneficio que creemos que es más certero y
exclusivo en la comparativa, donde creemos que el margen de dependencia de baja de gobierno, si bien entra en el contexto particular, en última instancia depende mucho más de un grupo que contienda dentro de la ultraderecha a un mayor grado de agencia cuando se encuentra en el poder y cuando se encuentra ante una oposición para fraguar las medidas que en última instancia ellos mismos quieren hacer, y creemos que hay menos y depende de menos cosas el impacto derivado de baja de oposición, de que se genere en última instancia como un movimiento social, movimiento social no, como un incentivo social alrededor de esa movilización de la izquierda, lo que hace que incluso si en el corto plazo no sabemos cómo van a funcionar las elecciones, en el grueso de cómo paramos mejor a la derecha, sí creemos que es más solvente términos transversales y como tenemos más certeza de que se van a involucrar dentro del mundo de baja de oposición y no de cuánto cambia en última instancia que la medida el mundo de baja de gobierno. Entonces, en razón de ese matiz y sobre todo del choque, que pues como creemos que lo gana mucho más fuertemente baja de oposición, gana baja de oposición la comparativa. En baja de oposición y alta de gobierno, creemos que las respuestas de baja de oposición son son efectivas en relación al caso de alta de gobierno, para de nuevo cuestionar cuál va a ser la visión mayoritaria bajo la cual se sustenta la premisa de legitimidad y consecuencias de alta de gobierno. Creemos que aquí los puntos de información de baja de oposición a alta de gobierno desde el principio del debate sí son útiles a la hora de intentar ver cuál es el grado de probabilidad de que se den los impactos de alta de gobierno, que en este sentido, como creemos, son mucho menos certeros de lo que se plantea dentro de baja de oposición, como es probable que las personas vayan a percibir esta instrumentalización como un reflejo de la democracia y de los nuevos resultados, y en razón de eso, incluso si cambia la percepción de lo que hubiera sido la comparativa de votar en 2027 o de esa ruptura de los poderes, es más creíble para la mayor parte de las personas que eso sea lo que valoran para determinar la legitimidad y no la construcción de alta de gobierno. Pero segundo, hay respuestas concretas con respecto en última instancia como qué pasa si esto se genera, donde tenemos más claro los beneficios de aprovechar justamente el momentum de baja de oposición como una forma de impedir y de impedir a la ultraderecha, que es el consenso dentro del debate, que en última instancia tenga políticas mucho más jodidas dentro de Francia, de lo que tenemos la inestabilidad que se genera con la instrumentalización de alta de gobierno. Entonces aquí creemos que en términos consecuencialistas y en términos de principios es más plausible el caso que se plantea desde baja de oposición, y si hay mayor plausibilidad, incluso si la importancia conceptual está ahí, creemos que entonces como es un criterio más que válido para dar la comparativa. Con respecto a baja de gobierno y alta de gobierno, aquí sí creemos que si bien tenemos críticas con respecto a baja de gobierno de cómo acaban interactuando con el grado de exclusividad y el grado de beneficio comparativo que se plantea con Macron en el gobierno o no Macron en el gobierno y cómo va a actuar la derecha, sí creemos que está primero posicionado el porqué, los elementos que se plantean, incluso si son en casos más marginales, en los peores escenarios de las oposiciones de justo las personas como en grado de vulnerabilidad, los migrantes de segunda generación, que sí que la extensión o de primera generación, como tienen un impacto más claro, derivadamente más exclusivo de que las elecciones del ahora efectivamente esté ganando la derecha bajo las condiciones que sea. Creemos que este impacto sí es más exclusivo que lo que se plantea a la alta de la ruptura en términos de instrumentalización de la derecha o la ruptura abstracta de poderes, de cómo esto se acaba materializando en la vida de las personas, y hay un posicionamiento de vulnerabilidad como cualitativo que creemos sí es solvente dentro de baja de gobierno con respecto a esa. Pero segundo es con respecto a cuál es la probabilidad en última instancia o cuáles son los mecanismos que tiene la derecha para posicionarse en el mundo de gobierno para generar políticas que sean peores para las personas como en términos abstractos. Creemos que los mecanismos de baja de gobierno sí se acercan más a ver qué tipos de instrumentalización fuera de puramente narrativa pueden afectar el voto de las personas, y creemos que el voto de las personas es una materialización más certera que el acondicionamiento de instrumentalización de alta de gobierno, que puede en última instancia, que es mucho más abstracto el darse cuenta de eso, cómo acaba afectando en última instancia y qué impactos tiene derivados, y si creemos que por lo menos los mecanismos de baja de gobierno son solventes para interactuar, que si hay un voto que no va hacia la izquierda en última instancia cuando esté en el poder tiene menos contrapesos, o es la idea implícita que entendemos con los análisis detrás de baja de gobierno, y creemos que ahí sí demuestran un impacto que lo precede a la potencial, que es mucho más grave de lo que puede ser una instrumentalización derivada sin una certeza del voto o no voto de lo que puede ser alta de gobierno. Creo que si alta de gobierno hubiera explicado cómo eso lleva
un voto mucho más certeramente, contextualmente o estructuralmente hacia uno de los dados que no partiera solamente de el principio de libertad o no libertad, que creo que es compartido dentro de ambas cámaras de alta de gobierno o alta de oposición. Podría haber tenido un caso en términos consecuencialistas más solvente, pero si hay un hueco analítico, consideramos dentro del panel como para que los mecanismos de baja de gobierno nos hagan ver en escenarios en los que están posicionados y en los que sí se genera un daño exclusivo de la movida esta que hace Macron, que pues como no está tanto en su alta. Y esas serían todas las comparativas, creo. Sí, ya está. Ya. Va. Yo